Sí, claro, no hay problema. Si quieres, yo te paso el enlace y le hablo a la profesora. Buenos días, profe. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen día, amanecen hoy? Buenos profe. días, profe. Sí, señora, Buen gracias. día, profe. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo amanecieron todos? ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces ya, bueno, ya revisé aquí quiénes están. Eh, Comentarios a la clase de ayer, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar. ¿Quién me puede hacer un breve resumen de lo que vimos ayer? Bueno, profe, buenos días. Ah, Yo bueno, no estuve, pero soy David y sí, mis compañeras también me contaron cómo lo que hicieron. sí, Bueno, empezaron como a hablar de la libertad de prensa, como sí, las opiniones y lo que habían investigado sí, algunas personas, y después vieron un video de que hizo la Universidad Nacional al que era el director de la FLIP en el 2019 y bueno, periodo, bueno, hasta el 2020 alcanzó, ya después ahorita es Jonathan Bock. Y la profesora, se me olvidó el nombre de ella. Ah, Charlotte, no Char- pronuncio el nombre porque, Charlotte, ay, a mí también ahorita se me Bubá creo que era, eh, Bubá, algo de así. Beauvoir, sí, ajá, Bueno, entonces vieron ese video y ya con ese video como que ya ampliaron más el conocimiento y volvieron a reiniciar el conversatorio. Y correcto. ahí muchos compañeros dieron como la opinión y pues estuvieron ahí charlando sobre el tema. Y ya el último tema que tocaron fueron las rectificaciones con la ley 182 del 1995, el artículo 30, y el trámite que necesita la persona para solicitar la rectificación. Ok, muy bien, muchas gracias. Que pues ayer no pudiste asistir por temas de conectividad y porque no había internet, pero hay una gran responsabilidad en asumir, digamos, el contenido de la clase para no atrasarse. Entonces me parece pues sumamente chévere que lo hayas hecho. ¿Algún aporte más de lo que hayamos hecho ayer? Bueno, yo creo que ahí está como completo, ahí vamos, han estado aprendiendo cosas nuevas, pues es decir, claro, es una redundancia, cuando uno aprende es nuevo, pero ¿cómo les ha parecido? ¿Qué retroalimentación hay? Acuérdense que hoy es viernes y estamos un poquito más distensionados. Bueno, profe, pues es que yo sí quería como agregar algo de lo de la libertad de prensa que no pude participar ayer, después Sí, voy a hacerlo. correcto. Pues más que todo lo que yo investigué lo saqué de la Flip, entonces me pareció muy importante que pues ellos llevan el conteo de las cifras que se pueden, como mencionó Charito, o sea, como que ellos llevan los que hablan, pero quién sabe cuántos más se quedan callados o les pasa y no se enteran y pues no entran en el conteo. Correcto. Pero digamos, al momento cuando, bueno, investigué antier, ya íbamos 35 violaciones y 35 víctimas Uh-huh. de ataques a periodistas, entre los cuales siempre el primordial va a ser la amenaza. Y la amenaza perdón, en este año va con 20 casos de violaciones.
Le sigue la obstrucción al trabajo periodístico, que son 4, la agresión y hostigamiento, que son 3 cada uno. También hay espionaje e invasión, que son 2 casos, y acoso judicial, estigmatización y exilio, 1 cada uno. Y pues siempre, o sea, lo que noté, yo averigué siempre lo de los últimos 5 años, hasta el 2015. Y la cifra, digamos, realmente se elevó en el 2019 con 500, ¿qué? Sí, 515 casos en total, siendo Bogotá la ciudad que demostraba más casos. De 182 casos de violaciones, con un total de 238 víctimas. Y Bogotá en todos los años siempre era el mayor. Le seguía Antioquia y ya después le seguía como Cauca o Valle del Cauca, en la mayoría, como que siempre eran esos 3. Y en este año está Bogotá con 5 casos, Guajira y Santander con 4, Boyacá, Tolima y Valle del Cauca con 3, y ya los otros son como de a 1. Entonces es como ese tema que muchos decían, está la cuestión ahí, ¿no? Pero no, a la gente no le da miedo hacer eso. O sea, no recuerdo quién lo comentó, que decía como no hay justicia y que por ende, y eso también lo comentaba mucho, por ejemplo, eso también lo comenta mucho Jonathan Bock, el de la Flip, que él dice o sea, como que la atmósfera, o sea, esta misma atmósfera ha enterrado al periodismo en la autocensura, porque, y ese simple hecho ya traduce como a una sociedad desinformada. Entonces, como que la sociedad misma también debería, pues, como ayudar y proteger a la carrera, al potencial oficio, porque es gracias a esto que la gente va a estar informada. Pero como la gente está tan cegada, o primero es que hay muchísima indiferencia, porque sienten que los medios, los únicos medios es Caracol y RCN, y le han metido mucho odio, entonces ya queda como, ay, eso ya es mentira, esa gente nunca dice la verdad, pero se quedan en eso y no buscan nada más. Entonces estigmatizan la profesión y se van alejando de ella, y es como, pues si lo censuran es porque ellos se lo buscaron, porque solo dicen mentiras, porque todo ese tipo de cosas. Entonces es como por esa parte. Aparte que también el señor comentaba que lo más radical siempre iba a ser como el asesinato, pero siempre iba a existir el desplazamiento, el exilio, las intimidaciones, y que en Colombia habían muchos puntos ciegos, que eso también lo tocaron ustedes, que como hay muchísimos lugares que la única fuente de información que tiene es como la radio de la policía o del ejército, y es como, bueno, ¿qué información van a poder sacar de ahí? Correcto. Pues Y, perdón, sí, continúa. perdón, Tranquila. no, ya para cerrar, perdón, lo último era que él comentaba que, bueno, en el video del 2019 de la Flip, él comentaba que en los 40 días de paro, 66 periodistas, que yo sepan, fueron agredidos. Y que además de esto, pues se hacía más complicada como ejercerlo, porque los funcionarios del gobierno y del Estado ya empiezan a verlos como una amenaza, y lo que quieren hacer es empezar como a mini censurar o pues a delimitar las cosas para que la estabilidad de las instituciones no se vea como fuertemente afectada. Entonces ellos dicen como, bueno, entonces que los jueces y los congresistas querían empezar a prohibir el difundir videos o información sin el consentimiento propio de la persona que sale ahí. Entonces Jonathan Bock decía, de última pregunta, entonces ¿cómo quieren que hagamos periodismo? Entonces es como, ya, muy cierto. Y Muy ya, interesante. gracias. Muy interesante, Nicole. Tú mencionas algo bien relevante y el tema es el periodismo de datos. Digamos que hay varias cosas relevantes, pero digamos el primero de ellos a nivel de conclusión es el periodismo de datos. Nos hemos acostumbrado un poco a entregar cifras, a entregar estadísticas. Pero ¿para qué nos sirve eso? Para cotejar la estadística con la realidad y empezar a hacer comparaciones. Cuando vimos la definición del periodista y del comunicador, estábamos viendo que las dos situaciones son netamente analíticas y es de donde salen las líneas de investigación cuando empiezo a cotejar información de esa naturaleza. Entonces, por ejemplo, si tú haces una comparación de lo que fue el 2020 en plena pandemia, el 19, el 18 y el 17, y revisas los últimos 5 años, como lo dijiste, empiezas, por ejemplo, también a hacer un análisis, perdón, de esa realidad nacional y
te pueden salir otros datos, te pueden salir otras informaciones que pueden llegar a ser una propuesta muy interesante de tu parte desde el punto de vista investigación periodística. O sea, no es una cosa de un día, que es a lo que invitamos, por ejemplo, en Comunicación para el Desarrollo, que no sea una gestión de un día, sino toda una carrera y toda una permanencia dentro de la investigación de las situaciones y empezar a informar y retroalimentar a la opinión pública. Cuando dices específicamente que necesariamente hay como una, digamos que la gente está callada, que la gente no dice nada. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Una bidireccionalidad también dentro del tema de la información. El público objetivo se involucre con el informador y con el periodista y con los temas de información. No solamente para crecer a nivel de conocimiento, lo que implicaría conocer el país, conocer la realidad, conocer la situación, conocer la verdad, sino que de alguna forma las personas desde esa visión, digamos, tercera que hemos planteado del nuevo periodismo, está ese periodismo ciudadano que va a ayudar a retroalimentar y va a ayudar a hacer fuerza. Yo les decía en algún momento que el trabajo comunitario de la única manera que sobrevive es con el apoyo de las comunidades y la unión de las distintas o los distintos medios comunitarios que van a ser como un frente y van a evidenciar ante la opinión pública que están en peligro o que tienen algo que, digamos, resolver, de algo de qué quejarse, algo de que solicitar ayuda para que de alguna forma lo que no hace el Estado, que es protegernos, nos garantice que podemos seguir ejerciendo el ejercicio informativo. Entonces es muy apropiado ese comentario que estás haciendo, Nicole, y te lo agradezco. Y bueno, para todos el mensaje que es muy, muy, pero muy importante. Bueno, bien. Les recomiendo a Mafia, a Gonzalo, a Brian, a Natalia, a Ana María y a Ashley que por favor abran sus cámaras, ¿no? En este momento voy a compartir pantalla porque voy a seguir con la presentación, con el contenido programático que corresponde al día de hoy, que es hablar de temas de desarrollo y tal vez alcanzamos a perfilar un poquito al comunicador para el desarrollo, pero entonces quisiera que tuviéramos, ya cuando nos estamos compartiendo, la presencia de ustedes mediante la apertura de la cámara para interactuar todos y para hacer esto un poco más ameno. Bueno, entonces voy a compartir pantalla ahora sí. Entonces vamos a hablar de definiciones. Perdón, estoy ronquísima hoy. Esas definiciones son necesarias y nuevamente volvemos a identificar una fuente fiel que es específicamente la RAE. Ustedes me dirán si empezaron a ver la presentación. Estoy esperando a que el computador haga algo para... Sí, profe, sí se ve. Espérenme un segundo porque creería yo que estoy en la red que no es. Déjenme saber un segundo. Sí. Uy, esto había estado sin grabación, ¿cómo les parece? Por un error acá, pero bueno. De alguna manera, entonces, encontramos que es importantísimo que las personas en los distintos departamentos tengan esas posibilidades de estudiar. Un cambio que tiene que hacer la universidad es justamente llevar la universidad a las regiones, no hacer que las personas de las regiones vengan a la ciudad. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que, como lo decía Fernanda, pues quedarse en su lugar, quedarse específicamente donde está la familia, donde no tienen que sufrir de otras cosas que es que unos estén por aquí y otros estén por allá. Entonces, pues es necesariamente, qué lástima, se nos quedó por fuera de la grabación toda la explicación acerca del desarrollo, me perdonan, no sé en qué momento no pude poner o no reactivé aquí el tema de grabación y nos perdimos de todo el contenido de la clase, pero bueno. Entonces estábamos hablando del desarrollo económico del país. Entonces dice, una sociedad que cuenta con un buen desarrollo económico presenta características de integración económica y social, además de tener un reducido número de personas viviendo en la marginalidad.
Y es obvio que necesitamos sacar de la marginalidad a las personas. Veamos qué está pasando con nuestro país en el panorama económico que tenemos de Colombia. Nosotros entramos dentro de un nuevo gobierno a partir de la posición del presidente Iván Duque. Este mandato comenzó en agosto del 2018 y va a terminar en agosto del 2022. O sea que nos falta prácticamente, estamos en el 21, nos falta casi un año. ¿Sí? Nos falta casi un año. ¿Recuerdan en las elecciones contra quién se enfrentó? ¿A quién se enfrentó el presidente Iván Duque? A Petro, a Fajardo, a De la Calle, si no estoy mal. Bueno, pero en la segunda vuelta fue realmente con Petro. Petro. Entonces, exactamente. Entonces, el presidente Iván Duque le gana en votación con 10.300 votos y al señor Gustavo Petro con 8 millones, perdón, con 10 millones y el señor Gustavo Petro con 8 millones de votos. Una diferencia, digamos, importante. ¿Y cuál ha sido el planteamiento de su gobierno? Pues lograr llegar a un gobierno que tenga un ejercicio de desarrollo dentro de la legalidad, dentro del emprendimiento, dentro de la equidad, con ejes transversales que impliquen el fortalecimiento del país a partir de estructura, de sostenibilidad ambiental y de innovación. Esa es la propuesta de él. Otra cosa es lo que ha pasado. Cuando él se posesiona, yo no sé si ustedes recuerdan ese discurso, estaba el discurso de posesión del presidente Duque y el presidente del Senado. Y jugaron a policía malo y jugaron a policía bueno. ¿Por qué? Porque el discurso de Duque fue un discurso bastante conciliador, de unión, de dejar la polarización, de dejar estas divisiones entre todos y dejar esta situación de carácter tirante entre todos, pero al mismo tiempo el presidente del Senado sí fue diciendo en qué condiciones económicas se estaba recibiendo, económicas y políticas, se estaba recibiendo el país. Entonces, esto es un hecho obviamente ocurrido en el año 2018 que no es ajeno a lo que ha venido surgiendo a partir de los años y del ejercicio. La gente califica que ha sido un mal gobierno. Yo no podría decir que es un mal gobierno, entre otras cosas porque en un comienzo, por ejemplo, trató de definir que no hubiese impuestos, por ejemplo, más impuestos. Y él se comprometió con la población y fue uno de sus pilares de campaña. Pero cuando llegó realmente a ejercer su presidencia de la República, se dio cuenta que no había plata y que no había plata porque los fondos y las arcas del Estado se habían desocupado y al desocuparse pues no había cómo ponerle dinero a Familias en Acción, no había cómo hacer todos los acuerdos que se habían hecho con los maestros del país, no encontraba cómo darle apoyo a los adultos mayores, cómo asumir una cantidad de responsabilidades y empezó a hablar acerca de unas reformas económicas en el país, incluyendo una reforma tributaria. Y entonces la gente dijo, ¿cómo? Si a mí me prometieron no hacer gala de impuestos para recoger plata, sino que se supone que se debe impulsar la economía desde otros niveles, es decir, aumentando la inversión extranjera, haciendo una cantidad de cosas, bueno, siempre hablando de bienes de capital, como es el desarrollo del crecimiento económico de un país. Y resulta que lo sorprende en el 2019 una gran migración de venezolanos, alrededor 1.8 millones de personas que llegaron aquí, que adicionalmente empezaron a consumir muchas situaciones. Digamos que la situación de inseguridad, que no es una percepción sino una realidad, se puso en tela de juego. Empezamos a ubicarnos aumentando los niveles de pobreza en cada ciudad, en cada población. Incrementamos, por ejemplo, el nivel de mendicidad, porque ya no solamente estaban los colombianos, yo creo que ya ni siquiera los nacionales están en las esquinas limpiando vidrios y todos los que nos encontramos son de Venezuela. Y que además la característica de ellos es en manada, ¿no? Ellos atracan en manada, ellos piden en manada, ellos transitan desde la frontera hasta el interior
en manada, ellos caminan. ¿Qué pasó también? Aumentaron los niños, el número de niños nacionalizados en Colombia, simplemente por una situación de carácter humanitario. Entonces Colombia ha liderado una adopción de políticas de frontera y la implementación de políticas para garantizar de que estas personas que son migrantes y que han engrosado, ya son más de 2 millones y pico en la población, pues finalmente que esto también ha tenido implicaciones desde el punto de vista económico, pero trató de darle como un manejo de carácter humanitario. Eso lesiona obviamente las condiciones, porque sí, hablar de derechos humanos y hablar de derechos de las personas y hablar de desarrollo de un país implica eliminar la pobreza. Con la llegada de los venezolanos no es clara la eliminación de la pobreza. Es que fíjense que el número de recicladores que hay en la calle ha aumentado. Sí, la tarea de reciclaje es una tarea que se viene haciendo desde el punto de vista de patrocinio de las empresas y han ayudado a recoger, digamos, plásticos y materiales que no ayudan, pero eso también hace que las ciudades se vean llenas de personas que andan con un carro cuasi desbaratado y que la pinta, pues la forma, ya uno los identifica y los conoce. La tarea de reciclaje obviamente es una tarea pues complicada, pero que genera una plata importante, pero apunta a condiciones, digamos, de carácter ambiental. Si eso fuera manejado bien como esta política que está planteando Alpina, que es una tarea donde le enseña a la persona a hacer del reciclaje una actividad casi profesional y a ser responsable desde su gestión, porque muchos de los empaques de Alpina tienen origen plástico. Ya están cambiando, por ejemplo, los pitillos de lo que son las bebidas lácteas que vienen en empaque pequeño, están cambiando los pitillos por unos pitillos de papel y biodegradables que son, digamos, muy buenos, pero obviamente hay que tener un replanteamiento de absolutamente todo el plástico. No solamente a nivel de Alpina, sino a nivel de todos los fabricantes de alimentos y de todos los fabricantes de tantas cosas. Los detergentes vienen en plástico, los alimentos vienen en plástico, todo viene envuelto en una bolsa plástica. Las botellas de agua cada vez las encontramos más débiles, uno ya casi ni siquiera puede abrir la botella porque ya el plástico es sumamente delgadito, no era como ese plástico duro, fuerte, en el que venían las gaseosas y todo eso. Es decir, todo el mundo tiene un compromiso de carácter ambiental, pero las tareas de reciclaje se deben hacer de manera responsable. Obviamente la migración venezolana ha encontrado en el reciclaje, en la actividad informal, ha encontrado una fuente de financiamiento, pues de gritar en la calle, de caminar con los niños con los coches. Bueno, hay unos aspectos todos revueltos que si uno se pone a hablar de a mucho termina siendo inhumano, pero pues a mí me hubiera gustado que el colombiano no se hubiera reemplazado con un valor menor en el pago porque el venezolano si aquí el sueldo mínimo está sobre 900.000 pesos, pues lógico que si alguien viene de otro país y no le importa porque ni siquiera está identificado con un número de cédula, a ganarse una remuneración haciendo una tarea por menor valor, pues esto empeora las condiciones de trabajo de los nacionales. Y esa condición del trabajo digno y mejor remunerado cada vez también es una realidad que toca el desarrollo de los países. Entonces, pues ahí digamos que en el panorama económico de Colombia hemos tenido situaciones complejas y esas situaciones complejas sobre este gobierno último que tenemos, pues ha venido desarrollándose de esta manera. Entonces, digamos que la economía de Colombia estuvo fortaleciéndose abiertamente hasta el año 2000 en crecimiento permanente. Me estoy devolviendo 21 años y me estoy devolviendo por una razón, porque es que nosotros veníamos acostumbrados a un crecimiento, pero ese crecimiento específicamente nos dio un puntazo o un coletazo entre el 98 y el 99 y en el 2000 tuvimos un golpe muy grande. ¿Qué pasó en el 98 y en el 99? Colombia vivía en una economía irreal. ¿Y por qué vivía en una economía irreal? Porque nosotros habíamos tenido el desarrollo de unas empresas ligadas al narcotráfico y entonces es a finales de los 90 para empezar el año 2000, donde con una identidad absolutamente clara
de cabezas de narcotráfico, pues obviamente el país empieza a luchar contra ellos y las cabezas eran claras, eran Pablo Escobar, era Gacha, eran los Rodríguez Orejuela, era el señor Carlos Leer, que fue el primero que fue extraditado. Y nosotros necesariamente tuvimos la influencia de esa cantidad de dinero en la mayoría de las empresas de Colombia. Ninguno se puede lavar las manos. Lo que ve uno en la serie del Joe, que trataron dentro de ese crecimiento del narcotráfico, de meterle droga a los músicos cada vez que les conseguían una gira internacional, y muchos cayeron en esa situación, pues era evidente. Pero la industria se benefició de eso, porque la gente con plata, que era mucha, obviamente impulsó la compra de bienes y de servicios. Fíjense que surgieron en todas las ciudades condominios, casas mejores, vehículos de mayor nivel. Obviamente al comprar y al haber movimiento, pues finalmente todas las empresas iban creciendo. Cuando el gobierno empieza a hacer un freno de todas esas actividades de carácter ilegal, de alguna manera empieza a sacarle los bienes al narcotráfico, es decir, tenían que entregar sus propiedades, tenían que entregar sus negocios, tenían que entregar las rutas que habían establecido, y al ir minimizando esas posibilidades, la economía fue sacando y sacando plata. Entonces, esta plata que movía la economía se frenó, y al frenarse, el resto de los que vivían de manera lícita dijeron, uy, la gente ya no volvió a comprar casas bonitas, ya no volvió a comprar carros bonitos, ya no volvió a comprar lujos, ya no volvió a comprar tecnología, y entonces todo empezó a bajar. Y las empresas de Colombia empezamos porque a mí también me tocó ese juego, a disminuir la posibilidad de venta, hasta que decíamos en el 98 y en el 99, bueno, ¿y cuándo es que se va a tocar fondo? No, ya casi vamos a encontrar el fondo de estas situaciones y mentiras que no. Y entonces se frena ese crecimiento, y obviamente por una condición, digamos, sociocultural, política, de crimen organizado, de una cantidad de cosas, y Colombia vive, digamos, ese crecimiento abismal que había tenido. Entonces, se había logrado reducir la pobreza en los últimos años, y resulta que finalmente empezó un movimiento lento de crecimiento que se trataba era como medio de defensa de las empresas y de todo el mundo poder sobrevivir. Ustedes le pueden preguntar a sus papás qué les pasó entre el año 98 y el año 2000 y les van a decir la economía tuvo un freno, y tuvo un freno a causa de esta situación. De ahí en adelante, para Colombia ha sido un poco difícil entrar a un crecimiento de la productividad, y seguramente a tratar de guerrearse a ver de dónde es que provienen los ingresos. Durante mucho tiempo fue por el tema de la venta del petróleo. Aunque no somos un país de petróleo, de todas maneras nos han entrado unas divisas a partir de la explotación, pero esa explotación tiene sus complicaciones, y es que no toda la plata que le llega a Colombia. La mayor cantidad de dinero le llega a las empresas americanas o inglesas, que son las que están generalmente en el país haciendo explotación de recursos, por ejemplo, desde el punto de vista del petróleo, desde el punto de vista del gas, desde el punto de vista del carbón, y Colombia fue comprometiendo los ingresos, dejándole a estas personas la posibilidad de hacer su negocio en Colombia, pagándole muy bien, por ejemplo, a los ingenieros, pagándole muy bien a las personas que trabajan en las petroleras. Ustedes en La Guajira, por ejemplo, han visto el crecimiento del Cerrejón, pero el Cerrejón fue muy activo durante un tiempo y ahora viene normalizando sus situaciones. Los compromisos son a 20 años, donde dejamos que las empresas empiecen a explotar los recursos mineros, pero nuestro país necesariamente
no recibe todos los beneficios de esas grandes explotaciones porque se los llevan los extranjeros. Entonces, hay que tener una gran, digamos, visión para analizar el caso de Colombia y ver cuál ha sido su desarrollo. En este momento, digamos que al presidente Duque le llega la pandemia el año pasado, o sea, a finales del 19 y todo el 20, y se frenan las situaciones de carácter económico. Entonces, empiezan a buscar dentro de los recursos del país cómo lograr la facilitación de medidas que ayuden a la población, con la ayuda de la banca, y resulta que la banca no hizo lo que tenía que hacer. Hoy le está sacando los ojos, como el otro día lo mencioné, a las empresas que normalmente habían solicitado ayuda, y parece que parte de las ayudas se fue para las empresas muy grandes, y no necesariamente el hecho de que los dineros se vayan a empresas muy grandes tiene que ver específicamente con estar ayudando de forma real a la economía del país. Porque pues uno quisiera que, si las grandes son un porcentaje muy pequeño, que más bien se distribuyera esa posibilidad de ayuda con otras empresas que son mucho más pequeñas. Entonces, eso ha afectado el apoyo, por ejemplo, actividades que han tenido que ver con infraestructura. Nos hemos detenido en la construcción de vías 4G, por ejemplo. Estamos sacando a trancas y a mochas los proyectos. Como ya lo hemos mencionado en otro momento, pues todavía hay poblaciones que no tienen ni siquiera energía, que no les llega el agua, que de alguna forma han tenido un crecimiento limitado a raíz de que no tienen cómo sacar los productos. Fíjense que cuando hay, por ejemplo, una huelga que tiene que ver con los transportadores bloquean determinadas vías, y los productos agrícolas y pecuarios, que son nuestra primera forma de financiamiento, se quedan completamente en las zonas, y no hay cómo traerlas a las capitales de departamento y mover los productos hacia otros lugares. Entonces, económicamente nos vemos afectados. Digamos que no ha sido fácil para este gobierno, la verdad, salir de estas situaciones. Se ha desacelerado la economía desde el 2017. En el 2017 hay un 1.4 de desaceleración, perdón, un 1.4 de crecimiento económico, y desaceleración también en el 2019, porque lógico, las situaciones de orden económico han sido evidentes en toda nuestra nación. Eso es lo que para nosotros implicaría hacer un análisis de lo que tenemos que informar y de lo que tenemos que revisar. Entonces voy a dejar de compartir acá la presentación. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran saber? Entonces vamos a ver entonces qué es la comunicación para el desarrollo con un video. Voy a listar aquí todo para tener claros cómo son los enlaces. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué se hizo con este? Espérenme un segundo porque yo la tenía aquí lista. Okay. Ay, Señor Jesús, María José.
Ay, con este internet que mejor dicho provoca a veces pegarse un tiro con un banano. Está sumamente lento. No me quiere agarrar aquí esto. Ok, aquí ya lo encontré. Entonces ahora sí, volver aquí a la pantalla. Ya estamos viendo. Me dicen por favor si escuchan. Esperar a que esta cosa se cargue y se devuelva. Una nueva gestión del comunicador muy relacionada obviamente con temas específicos de desarrollo de país, de apoyo a las comunidades. Una especialidad nuestra muy, pero muy bonita, que requiere obviamente de mucho trabajo, pero digamos es una alternativa. Déjame Ay, adivinar, Dios has mío. tratado de aprender inglés antes y fallado. Ok, cuando uno no quiere que arranquen los videos y las cosas, ahí sí estamos listos para arrancar el video por internet. Bueno, entonces en la plataforma les dejé una entrevista con Gumucio. Él es un boliviano que tiene un trabajo muy, pero muy, muy importante, resaltado en muchos países de Latinoamérica y siempre, digamos, vale la pena ver cuál es su trabajo. Lo vamos a tener varias veces en video acá para que estemos revisando específicamente cómo se hace esa comunicación para el desarrollo y qué le están pidiendo al comunicador que haga. Entonces, lo primero es revisar ese video que queda en plataforma. Están estos dos que vimos hoy, la definición de comunicación para el desarrollo que hace la Universidad del Valle, el papel del comunicador que hace esta colega y adicionalmente una entrevista con Gumucio en un evento que se hizo hace poco donde se habla de temas de comunidad. Entonces, pues les dejo esa distracción para el fin de semana y nada, cualquier pregunta, pues aquí estoy lista para responder. No sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran saber. Ninguna. Entonces, bueno, pues prepárense para su siguiente clase. Muchas gracias por esta semana. Gracias por participar activamente en los contenidos de la asignatura. Y pues que tengan un fin de semana tranquilo y bonito. Cuídense mucho, por favor. El COVID está en la calle. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao.